Un verdadero gusto estar una semana más en nuestro programa Testimonios de Fe. Esta vez con una invitada muy especial de nombre Liliana Madrigal Arias, que además Liliana tiene la particularidad de que es una buena, muy buena amiga mía, una gran hermana le llamo yo, desde hace ya más de 24 años, Lili, de amistad. Bastante. De verdad que además un tremendo testimonio. Así que bienvenida Liliana Madrigal Arias a Testimonios de Fe en Telefides. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad que es un placer estar aquí y sobre todo es un honor servirle al Señor contando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esto quizás hoy contaremos una pequeña parte de lo mucho que he visto de Dios en mí, que Dios ha hecho en mi vida. Mi vida tiene muchas historias y usted las conoce, como usted dice, somos amigos desde hace 24 años. Un testimonio impactante, lo conozco, y además un ministerio muy bonito de oración. Liliana Madrigal es una hermana que tiene un testimonio de oración hermoso y que, bueno, que parte de ese ministerio, si se puede llamar a tus grupos de oración, como lo son, ministerio laico, de alguna forma, bueno, es producto precisamente de ese testimonio, de ese, ¿quién era Liliana Madrigal antes de conocer al Señor? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Y cuál fue esa transformación? Así que, Lili, como te conocemos los que te queremos, somos todo oídos de tu testimonio. Bueno, yo nací en la ciudad de Alajuela, soy alajuelense de nacimiento y de corazón. Vengo de una familia de 8 hermanos. Mi mamá, una mujer que trabajó prácticamente toda su vida, mi papá también, con la particularidad que mi papá era un hombre alcohólico, mi mamá una mujer envuelta en su hogar, pero también con un esposo agresor. Entonces mi niñez, no puedo decir que hubieran carencias económicas o de alimentos, pero carecía de otras cosas que son más importantes que el alimento y que las cosas que podemos llevar día a día a nuestra casa, que es el amor, que es el contar con alguien. Prácticamente nosotros yo así lo digo, nos criamos mis hermanos y yo solos, porque mi mamá salía desde las 4 de la mañana a trabajar y llegaba a las 3 de la tarde. Ministerio de Salud, entiendo que trabajaba, ¿verdad? Mi mamá trabajaba en un Sensinay, en el Ministerio de Salud. Y mi papá era zapatero de profesión. Es decir, él tenía un taller donde él hacía zapatos. Era un zapatero muy reconocido en Alajuela. Entonces, pues la verdad es que no fueron... Se los producía y los comercializaba. Los producía y los vendía. Mi papá trabajaba todo el año para en 3 meses del año. Como decían antes, los viejillos de antes, se iba de tanda 3 meses al año. Es decir, era variado los meses que se iban, pero digamos, si se iba agosto, septiembre y octubre. Un alcoholismo muy severo. Un alcoholismo muy severo. Tomaba durante esos 3 meses, él tomaba todos los días. Entonces nosotros crecimos viendo el licor en casa, era como ver un refresco puesto en la mesa. Durante el tiempo que mi papá tomaba. Pero eso me marcó mucho, porque usted crece solo, con mucho abandono, con mucho menosprecio, con muchas frustraciones, con necesidad y carencias de amor.
emocionales de amor. Yo recuerdo que mi papá me abrazó y me dio un beso a los 24 años. La primera vez apenas. Por primera vez. Que yo recuerdo que me dieron un beso y un abrazo. Y le voy a decir, les voy a contar a la audiencia, que yo era la hija preferida de mi papá. Es decir, si era la preferida y no había tenido eso, entonces... Imagínense los demás. Imagínense mis hermanos. Eso me marcó y me hizo salir muy rápido de mi casa. Entonces, a los 15 años, yo tuve a mi hijo mayor y me fui de mi casa con el papá de mi hijo y formamos una familia. Yo tengo 6 hijos. Al principio, pues como todos, lo normal, pequeña, recuerdo que yo iba a la iglesia, que me gustaba mucho ir a la procesión, que disfrutaba mucho ir a sentarme a la Catedral de Alajuela a pedirle al Nazareno que había ahí, que hiciera un milagro en mi familia, pero eso no pasó. Entonces, usted crece pensando que Dios a usted no lo escucha y que Dios está muy lejos y que está muy ocupado. Cuando, como dije antes, me casé y me fui con mi esposo, nosotros alquilamos una casita y, bueno, fue un impacto muy fuerte para mi mamá. Mi papá se había ido de la casa y ella no había opción, ya no había vuelta atrás. En ese transcurso de nuestra vida, nosotros vivimos casados casi 19 años, estuvimos juntos y ya les digo, con 6 hijos. Yo, a través de un programa de televisión como el que usted está viendo hoy, escuché a un hombre hablar de Cristo. Y cuando este hombre habló de Cristo, si usted me pregunta hoy qué dijo, qué habló, que si dijo un pasaje bíblico, no lo dijo, yo no lo recuerdo y en aquel tiempo tampoco lo recordaba. Pero sí impactó mi corazón. Y yo oré ese día, entregándole mi corazón al Señor. Y orando por mi hija, por una de mis hijas, que es la mayor de las mujeres, que se llama Stephanie, que tenía ya casi 2 años y no caminaba. Esa mañana, yo recuerdo que fue un sábado, ese sábado este hombre, después de hacer la oración para aceptar al Señor, él hizo una oración de sanidad. Y en esta oración de sanidad, él dice, hay una niña pequeña con sus piernas endebles y el Señor la sana hoy. Stephanie no caminaba y para la tarde mi hija se había soltado a caminar. Empezó a caminar, increíble. Es sorprendente. Sorprendente. Eso me llevó a acercarme al Señor, a buscarlo de diferentes maneras, a orar, ayunar, a buscar recibir del Señor y sí, recibí del Señor. Y oraba para que mi esposo conociera al Señor, para que Oscar viniera a los pies del Señor y lo conociera. Y pasados los años, Dios cumple mi oración. Pero al cumplir mi oración, yo dije, aquí tengo la vida resuelta. Ya todo lo que yo quería, todo lo que yo esperaba,
la transformación de una familia, de un hogar, ya se había completado. Mi esposo tenía 4 años de haberse acercado al Señor, de haberse convertido, porque a veces es fácil acercarse, pero no convertirse, porque el convertirse es un cambio de vida. El convertirse es que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Eso es una conversión. Eso es una verdadera conversión. Entonces, en él había esa conversión. Tenía 4 años de haberse convertido, de haber cambiado totalmente su vida radicalmente. Y él tiene un accidente de tránsito en San Antonio de Belén, porque el que tenía el poder para que el accidente no pasara, era Dios. Y yo decía, si yo te conozco, Señor, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Ahora donde yo estoy viviendo, decía yo, los mejores tiempos de mi vida. Y esto me lleva a alejarme del Señor. De tal forma que, bueno, ya al cargo de 6 hijos y sin tener una cabeza de hogar, yo tengo que hacerme responsable de mis hijos, y no tenía estudios, no tenía una profesión. Una situación dramática. Entonces, bueno, lo que yo sabía hacer era cocinar para mucha gente. Y te ganabas la vida cocinando. Y empecé a trabajar en diferentes restaurantes. Y entiendo que ese alejamiento que tuviste de Dios te hizo incluso caer en adicciones. Perdiste el rumbo. A eso voy. Yo empecé a trabajar en un bar-restaurante, y cuando la Biblia dice que las malas compañías corroen las buenas costumbres, no está mintiendo, está diciendo la verdad. Si el ambiente ese en el que empezaste a trabajar del restaurante con bar y todo te afectó. Pues claro, porque era más bar que restaurante. La gente llegaba ahí a tomar. Recuerdo que el dueño era un cubano, y él decía, si las van a invitar a tomar, yo trabajaba en la cocina, pero él decía, no, si quieren invitarla a un traguito, una cervecita, ella se lo toma cuando sale. Entonces al principio recuerdo muy bien que yo salía con mis compañeras, y salía y me tomaba hasta 5 o 6 Coca-Colas, pero eso no se sostiene en el tiempo, porque lo que usted está viviendo es un ambiente totalmente diferente. En Alajuela, para esos años, había un bar que abría 24 horas, que ya hoy no existe, se llamaba Parioli, y en ese bar nosotros, de todo el gremio, la gente que le gusta tomar, y la gente que trabajaba en bares y en restaurantes, y se reunía ahí. Entonces empecé a profundizar en el alcoholismo, a tomar cada vez más y cada vez más y cada vez más, porque yo tenía un objetivo, y mi objetivo era morirme. Mi objetivo era morir. Sabía que no me podía suicidar, pero buscaba la forma de cómo morir. La familia, los hijos, un desastre total el hogar. La familia, los hijos, mis hijos, los vigilaba una ex cuñada y uno de mis hermanos. Me convertí en alguien que proveía, pero en alguien ausente. Es decir, lo que yo hice o lo que yo viví de niña, mis hijos también les tocó vivirlos. Y les tocó vivirlos de una forma mucho más dolorosa, porque no solamente fue el alcoholismo
me arrastró a la drogadicción. El alcoholismo me arrastró a otro tipo de adicción. Porque en realidad, Fernando, el pecado no mengua. Correcto. Progresivo. El pecado en nosotros es progresivo. Él va creciendo conforme vamos adentrándonos en el mundo donde el enemigo nos pone. Entonces, para una tarde, por una tontería de una apuesta de que quién tomaba más y quién no, y el que se emborrachaba primero pagaba la cuenta, por supuesto, nosotros, dos amigas y yo no andábamos para pagar la cuenta, entonces no nos podíamos emborrachar. Y yo le dije a una amiga, yo ya no puedo tomar más. Y teníamos como 2 litros de cacique. Y le dije, ya a mí no me entra más, ya no puedo tomar más, yo creo que no me puedo ni levantar de donde estoy. Y ella me dijo, ya vengo. Y se fue. Y en un momento de descuido ella me puso un polvito en la mano que yo no conocía hasta ese momento. Y me dijo, huélalo. Y yo lo olí. Y ese día sé que el enemigo me dijo, bienvenida al mundo de la cocaína, al mundo de la adicción. Bienvenida. Y con mucho gusto, él me recibió. Entonces empecé a consumir cocaína y llegué a consumir 15 gramos de cocaína diarios. Tengo testigos, mis hijos y gente que me conocieron en ese tiempo, que saben que realmente yo consumía eso y más por día de cocaína. ¿Te sumiste en un abismo? Un abismo terrible. Yo duraba hasta 3, 4 meses sin que mis hijos supieran dónde estaba yo. Bueno, hoy Liliana Madrigal Arias en Alajuela es reconocida, en Alajuela y en muchos lados de Costa Rica, es reconocida como un bastión de grupos de oración a nivel nacional, muy fuertes, con un gran testimonio. Hoy sos reconocida y bueno, es la razón por la que tengo tantos años de conocerte, como una mujer de un gran ministerio de oración, donde vas a distintos lugares del país a orar por personas y a mostrar el cambio radical que hoy manifestás. ¿Qué fue ese antes y ese después? Ese antes, hubo una noche en especial, bueno, en ese transcurso de ese tiempo donde estuve en las drogas, conocí a quien fue mi segundo esposo. Y por cosas de Dios, porque no hay otra explicación, volví a casarme. Me casé con un hombre que estaba igual que yo, consumido en las adicciones. Él con mucho más años que yo de estar ahí. Él consumía crack y yo consumía cocaína. Pero a quien Dios usó para emblandecer mi corazón, para convertir el corazón de piedra en un corazón de carne, fue a este hombre. Fue a don Rufino Chavarría. Dios lo usó de una forma donde empezó a mostrarme que su amor es tan grande que yo no necesito ser perfecto para que Él me ame. Entonces él empieza a escuchar en la radio un programa que salía y lo ponía y oraba. Recuerdo que una vez una de sus hermanas nos visitó a la casa, ella asiste a una iglesia, a una parroquia en San Pablo de Heredia, y llevó una señora para que orara por nosotros, y yo, por supuesto,
que le dije que orara por quien quisiera, pero que por mí no iba a orar. Cuando yo iba saliendo de mi casa, cuando iba saliendo de la casa donde estábamos viviendo en ese momento, esa mujer se volvió y me dijo, usted va a volver al lugar donde usted no quiere volver. Es que yo no quería, yo había salido de la casa que tenía con mi primer esposo, porque no podía estar ahí, no soportaba estar ahí. Mi duelo, mi luto se había convertido en algo crónico, entonces yo eludía todo lo que tuviera que ver con la muerte de mi primer esposo. Una noche el Señor tocó mi corazón y me dijo, ¿tú quieres sentir la paz que tú sentías antes? Y yo le dije, no. Y usted tiene que respetar que yo tengo libre albedrío, yo no quiero. Pero yo caí al suelo y me envolvió algo que yo tenía mucho tiempo de no sentir. Una paz que yo no puedo explicar. Una tranquilidad que yo no tenía. Y eso me hizo orar por 8 meses. Yo tuve una batalla de 8 meses, orando día y noche, mientras seguía consumiendo, por supuesto. Pero yo oraba, yo terminaba de consumir y yo lloraba arrepentida y le decía al Señor que me sacara de ahí donde estaba, que yo no podía salir sola. Eso me llevó a un día en la mañana, eran las 10:30 de la mañana, una mañana súper soleada, estaba en el patio de mi casa con mi hijo mi hijo el segundo, con Oscar David, y estábamos discutiendo y él me dijo, es que usted no cambia. Y nosotros estamos cansados de usted. Usted no quiere cambiar. Y ese día yo hice la oración más genuina que pudo haber salido de mi corazón, que fue haber dicho, yo salgo de esto. Y fuiste libre de esa terrible atadura. Y ese día yo fui libre, ese día yo experimenté un milagro, hoy reconozco y sé, y por eso, Fernando, usted dice que yo tengo un ministerio de oración donde mucha gente me reconoce, donde yo voy, donde me invitan, donde me llaman. Hay un programa que yo saco en Facebook, en mi Facebook personal de oración, y este programa tiene más de 5 años de estar saliendo en Facebook. Y he visto la gloria de Dios, pero yo lo hago porque yo sé que el Dios que me sacó de donde yo estaba tiene el poder para hacer cosas mayores que esas, porque Dios en mi vida hizo un milagro. Pero que también yo quiero decirte a ti que nos ves o que quizás vas escuchando, ¿será este hoy el día en que el Señor te está llamando? ¿Será este el momento donde Dios está tocando la puerta tuya? ¿O te está diciendo que no te rindas? Que no te rindas con tu esposo, que no te rindas con tus hijos, que hay una oportunidad para salir adelante y que hay algo muy fácil de hacer. Y eso fácil de hacer es que nosotros debemos de reconocer que Jesucristo es el Señor, y la palabra así lo dice. La palabra dice que aquel que reconoce que Cristo es el Señor y pide y se arrepiente y pide perdón por sus pecados, alcanza misericordia. Yo alcancé la misericordia de Dios y hasta el día de hoy la misericordia de Dios me ha alcanzado. Amén. Yo soy viuda por segunda vez. El tiempo no da para contar, por eso contar el testimonio de mi vida me llevaría mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero hoy yo quiero que no se te olvide que hay un Dios que no te ha dejado,
que el Señor nunca se ha apartado de tu lado y que Él ha escuchado tu oración y tu clamor. Y que ahí donde tú estás puedes inclinar tu cabeza. Amén. Y decirle: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que muriste por mí en la cruz de Calvario. Y yo quiero entregarte hoy mi corazón, mi vida. Te pido perdón por todas mis faltas, Señor. Hoy recíbeme, Señor, como recibiste a aquel hombre, Señor, que estaba junto contigo a la cruz, para poder disfrutar lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sé que esta oración va a llegar a tu corazón y que el Señor va a transformar tu vida, pero no solo tu vida, va a transformar tu casa y tu familia, porque Dios es un Dios de restauración. Tremendo, extraordinario testimonio, mi buena amiga Liliana Madrigal Arias, Lilita, conocida por los que te queremos. Y a usted muchas gracias por habernos acompañado una semana más en nuestro programa Testimonios de Fe en Telefides. Muchas gracias.